Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Amén. Bueno, mis hermanos, les pido entonces que nos pongamos sobre nuestros pies para leer la sagrada palabra de nuestro Señor. Y vamos a Hechos 25, versículos del 13 al 27, hasta Hechos 26, del 1 al 32. Entonces, Hechos 25, versículo 13. Muy bien, todos nos encontramos allí. Amén. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto.
y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hermanos, leamos juntos desde los versículos 15 hasta el 18 del capítulo 26. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por traernos hasta acá, Señor, por llamarnos de las tinieblas a tu luz, Padre bueno. Te damos gracias, Señor, porque continuamente nos persuades
con tu evangelio, con tu verdad. Te rogamos, Señor, que el día de hoy guíes la enseñanza de nuestro amado pastor, como siempre lo haces, con verdad y con convicción. Te damos gracias, Señor, y te rogamos, Padre, que podamos ser testimonio de tu palabra, que podamos ser testimonio de tu evangelio, Señor. Y sabemos, Dios mío, que todo lo que tú tienes en nuestras vidas, que son tus planes los que se cumplen, que queremos servirte, Señor, porque no hay privilegio más grande que servir a nuestro amado Señor. Te rogamos, Padre, entonces, que nos lleves, que nos cubras siempre con tu protección y que nos muestres que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, que tus caminos son más altos que nuestros caminos. Y todo te lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermana Catalina. De esta manera pasamos, mis hermanos, a la división de clases. Los niños salen con sus maestros y recuerden que llevan la Biblia y la ofrenda. Los niños salen con sus respectivos maestros, llevando la Biblia, la ofrenda. Con nosotros queda nuestro pastor John Frey. Adelante, pastor. Sí. Ok. Sí, eso es. Bueno, mis queridos, vamos entonces a la palabra bendita de nuestro Señor. Un pasaje bastante larguito correspondió para hoy, ¿verdad? Correspondió a un capítulo y medio capítulo ahí, el 25 y el 26, un capítulo completo. Y si el Señor nos da la gracia y no ha venido Cristo de aquí a que terminemos la enseñanza, gracias. Al finalizar el día de hoy nos quedarán haciendo falta solo 2 capítulos para terminar esta enseñanza que por meses hemos venido trayendo en el libro de los Hechos. Esta es la enseñanza, estaba mirando hoy, la enseñanza número 45 del libro de los Hechos, nos ha permitido el Señor. Entonces, mis amados, vamos a la palabra del Señor, Hechos capítulo 25, desde el versículo 13 hasta terminar el capítulo 25 y todo el 26 corresponde para hoy. Y el pasaje de hoy es, si ustedes recuerdan, desde el capítulo 22 donde Pablo fue capturado, hemos dicho que de ahí en adelante gran parte del libro, lo restante del libro, es como Pablo comienza a presentar defensa. Esta es la quinta defensa que él presenta. La primera defensa la presentó ante el pueblo cuando lo capturaron y lo querían linchar y vino el tribuno Lisias y lo rescató. La segunda defensa la hizo ante los líderes del pueblo, si lo recuerdan ustedes, que es donde le notifican a este tribuno, mire, después de esto van a matar a Pablo. Entonces agarra el tribuno Lisias y lo manda para donde el gobernador Félix. Y ahí precisamente es la tercera audiencia o defensa de Pablo ante el gobernador Félix. Félix no es capaz de resolver el caso, aunque sabe que Pablo es inocente, porque él tiene que tener gobernabilidad dentro de los judíos, y si él suelta a Pablo, se echa en contra de los líderes judíos, así que hace algo muy común en nuestra época y muy común en nuestra patria: dilatar, dilatar y dilatar. 2 años, Pablo encarcelado, siendo inocente, se llevan a Félix y es reemplazado por el gobernador Festo, cuarta defensa de Pablo. Y este gobernador Festo, al igual que el anterior, aunque era mejor en carácter, se ve enfrentado al mismo problema. Sabe que Pablo es inocente, pero si lo deja libre, se echa de enemigos a los líderes judíos. Ahora hay un inconveniente grande, y es que Pablo apeló al César. Pero este Festo le dice: a César has apelado, a César irás. Pero Festo tiene un grandísimo problema. Él sabe que Pablo es inocente,
Él sabe que le conviene dejarlo preso por causa de los líderes judíos, pero también sabe una cosa, que mandarlo al César es un problema grandísimo para él. ¿Por qué razón? Miren ustedes el capítulo 25, el último versículo del capítulo 25, que es el versículo 27. ¿Cuál era el gran problema al que se enfrentaba Festo al mandar a Pablo ante el César, que fue donde apeló Pablo? ¿Cuál era el gran problema? No había encargos. Y si llegaba un hombre ante el César y no había encargos, el César decía, este gobernador insolente, ¿por qué me hace perder el tiempo a mí? Y podía costarle la cabeza, como mínimo el puesto. Entonces, Festo está en un problema grandísimo, porque el único crimen que ha cometido el apóstol Pablo, ¿cuál es? Porque hay un crimen que él reconoce. Por allá él lo reconoce en el capítulo 23, versículo 6. Hay un crimen que él reconoce. ¿Cuál es ese crimen, entre comillas, que él reconoce? Capítulo 23, verso 6. ¿Cuál es ese crimen? Que él predica la resurrección de los muertos. Capítulo 23 ahora, el versículo 29. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero ningún delito digno de muerte tenía de prisión. Capítulo 24. Por favor, capítulo 24, miremos ese crimen de Pablo, ¿cuál es? Verso 14, miren dónde lo reconoce. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que va a haber ¿qué? Resurrección de muertos. Y el crimen que comete Pablo, el único crimen por el cual está él allí encarcelado, dicho por el tribuno, dicho por el gobernador Félix, dicho por el gobernador Festo, y ahora miraremos que también dicho por el rey Herodes, es que Pablo predicaba la resurrección. No había otro crimen. Hoy vamos a estar hablando acerca de esa defensa de Pablo ante Agripa. Y esa defensa de Pablo ante Agripa la hace desarrollando un solo tema. Y el tema que va a desarrollar Pablo es la resurrección. Él está preso por la resurrección, ahora va a presentar su defensa ante Agripa y vamos a mirar, ustedes ya lo leyeron, pero ahora vamos a mirar cómo es a través de la resurrección de Cristo, que se da toda esta defensa. Es a través de la resurrección de Cristo que gira toda esta defensa. Y cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando del tema que en palabra de algunos de los eruditos de la Biblia es la columna vertebral del cristianismo. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué nos serviría a nosotros un Salvador muerto pero que no hubiera resucitado? Lo declara con toda claridad Pablo en 1 Corintios cuando dice, si Cristo no ha resucitado de los muertos, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y aún estáis vosotros en vuestros pecados. Y es este tema de la resurrección, mis queridos, el que va a desarrollar Pablo en esta parte. Primero vamos a mirar que la resurrección es la causa por la cual están acusando a Pablo. Eso lo miraremos en el capítulo 25. Los primeros versos del capítulo 26 nos van a mirar que es la resurrección la base sobre la cual Pablo presenta su defensa. Y es la misma resurrección, según los versículos finales del capítulo 26, es la misma resurrección la que utiliza Pablo para persuadir a los que lo están oyendo. Este pasaje va a tener esas tres divisiones. Las acusaciones contra Pablo, la defensa que presenta Pablo y la persuasión hacia el final que hace Pablo, girando esas tres en torno a un solo eje, la resurrección de entre los muertos. Tanto la resurrección de los seres humanos pecadores como la resurrección de Jesucristo. Y en mirando esta parte, hermanos, y mirando las declaraciones de Pablo, aprenderemos una verdad. Es que el Evangelio, o mejor, la resurrección es una verdad transformadora.
La resurrección es una verdad transformadora. Cuando murió Cristo, ¿dónde estuvieron los 11 discípulos? En la muerte de Cristo, ¿dónde estaban los 11 discípulos? Bueno, saquemos a Juan. Los otros 10 discípulos, ¿dónde estaban? Escondidos. Porque estaban llenos de... Pero ¿qué es lo que hace que 50 días después estén hablando valerosamente, estén entregando su vida, estén soportando la cárcel y estén parados firmes anunciando la salvación en Jesucristo? La resurrección de Jesucristo. Hermanos, la resurrección es lo que hace que valga la pena todos los esfuerzos y vivir la vida entera para nuestro Señor. Si no fuera por la resurrección, nada de esto valdría la pena, hermanos. Si no fuera por la resurrección, no valdría la pena absolutamente nada. Y por eso la importancia del tema que vamos a mirar para hoy. Si nosotros nos apropiamos del tema de la resurrección, cambios poderosos y profundos se van a obrar en nuestra vida, porque, mis queridos hermanos, la resurrección es una verdad transformadora. Vamos a la palabra del Señor y consideremos el primero de los 3 puntos que tenemos para el día de hoy. Y es que la resurrección fue la causa del comparecimiento de Pablo. Cuando hablamos de comparecimiento, que viene desde la palabra comparecer, cuando hablamos de comparecer, hermanos, nos referimos, o se define comparecer, como presentarse ante una autoridad. ¿Ante qué autoridad ahora se va a presentar Pablo, según el título que tiene ahí el versículo 13? ¿Ante qué autoridad? Muy bien, ante el rey Agripa. Entonces, la razón por la cual Festo va a presentar ahora a Pablo ante Agripa es porque no tiene nada para escribirle al César. No tiene ningún crimen por el cual acusar a Pablo. Ahora fíjense ustedes, capítulo 25, versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando yo fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A eso respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo al César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Hasta ahí la lectura por ahora, mis hermanos. Lo primero que nosotros estamos notando en este pasaje, mis hermanos, es que Pablo compareció ante Agripa. Ahora, es necesario preguntarnos nosotros quién es este Agripa, que se conoce como Herodes Agripa II. Vamos a mirar un poquito la genealogía de él, para que miremos y de pronto reevaluemos si nos quejamos por la familia que nos tocó. Herodes Agripas, el bisabuelo, era Herodes el Grande, que fue el que mandó a matar a los niños. Y los mandó a matar porque él era el rey, y llegaron los sabios de Oriente y le dijeron: venimos a adorar, ¿a quién? Al rey de los judíos. Entonces, yo soy el rey, ¿cómo que van a ser otro rey? ¿Qué hace entonces el bisabuelo? Manda a matar. El tío abuelo de este Herodes del capítulo 25 y 26, el tío abuelo fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Miren la genealogía de este hombre. El papá de este Herodes Antipas del capítulo 25 y 26 fue el que mató a Jacobo, fue el que encarceló a Pedro y el que murió comido por gusanos. Y ahora tenemos a este que no es una belleza mejor que las otras. Era un hombre sumamente corrupto,
Según lo que leímos, él estaba casado ¿con quién? Con Berenice. Y Berenice, además de ser la esposa de él, era la hermana de él. Y Berenice había sido amante de emperadores, de generales, y se iba con ellos, pero luego volvía a su hermano. Entonces, creo yo que la próxima vez que nosotros digamos, ¿por qué me tocó esta familia? Y pensemos en Herodes, podemos decir, gracias Señor. ¿Cierto? Este Pablo fue presentado ante este rey Agripa. Entonces miren la genealogía, que es una genealogía, que está bañada en sangre, en muerte. Bisabuelo, tío abuelo, papá y ahora el hijo. Era un hombre, comenzaron a rodar cosas porque los gentiles hacían cosas tremendas, pero como que no se atrevían a casarse con la hermana. Pero este Herodes sí lo hizo. Ahora, no solamente Pablo fue presentado ante Agripa, también fue presentado o compareció ante Agripa y otros poderosos. Capítulo 25, versículo 23, que fue donde quedó la lectura. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, ¿qué creen? Era un hombre que amaba que le dijeran, tú sí eres bueno, tú sí eres inteligente, tú sí eres capaz. Leamos. Al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, oigan, ya ahora lo dice no solo al rey, ¿a quién más lo va a decir? A todos esos que están ahí, los tribunos y todos los demás. Dijo al rey, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. ¿Qué era lo que pedían los líderes judíos para Pablo? Bien, sigamos leyendo. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Pero miren el problema. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Imagínense ese juez. ¿Qué era lo que quería este juez, este gobernador Festo? ¿Qué era lo que quería él? ¿Qué era lo que quería él? Según lo que leemos. Bien. ¿Quería él encontrar la verdad? ¿Se interesaba de la verdad? ¿Estaba dispuesto a pagar el precio por la verdad? ¿Qué era lo que quería él? Digámoslo en términos bien colombianos. Quitarse ese chicharrón. Eso era lo que él quería, quitarse el problema de encima. Verso 27. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar los cargos que haya en su contra. Volvemos a lo mismo. ¿Sabía Festo que Pablo era inocente? Lo sabía, sin duda. Su antecesor, Félix, ¿sabía Félix que el hombre era inocente? Es decir, todos los que evaluaron a Pablo sabían que era inocente. Pero ahí seguía Pablo preso. Pregunta, ¿por qué razón seguía Pablo preso al fin de cuentas, si él era inocente? Muy bien, el Señor lo quería mantener ahí. Mis queridos hermanos, ser fiel al Señor no garantiza y no nos hace inmunes a los problemas. Muchas veces la voluntad de Dios es mantenernos en los problemas, porque mientras nos mantiene ahí está haciendo una obra dentro de nosotros. Y esa es la causa por la cual Pablo, aunque era inocente, estaba preso. Pero saben que mirando estos versículos aprendemos una lección muy importante, hermanos, y es que dichoso es el cristiano cuyo único delito sea anunciar la resurrección. Dicho en otras palabras, dichoso, feliz es el cristiano que lo único que tienen para acusarle es lo relacionado con Dios. ¿Recuerdan ustedes a Daniel el profeta? Le buscaron la caída, malos manejos, desvío de recursos, él era un político, recuérdenlo. Le buscaron la caída en todos los ámbitos. ¿Qué encontraron? Nada. La conclusión de ellos, ¿cuál fue?
la única por la cual nosotros podremos hacer caer a Daniel es que nos metamos con el Dios de él. Y por eso se inventaron el decreto, y por eso la oración, y por eso el foso de los leones, y por eso todas estas cosas. Pero miren que siendo él fiel, el Señor no lo libró de las acusaciones. El Señor no lo libró de que lo tiraran al foso de los leones. Pero lo que sí hizo el Señor fue estar con él durante todo ese proceso. Por eso cuando el rey apesarado fue al otro día a buscarlo, lo que le dijo Daniel es: mi Señor ha enviado a su ángel. Y lo mismo ocurrió con los amigos de él. Mandan 3 al horno de fuego. Y después el rey espantado, ¿qué dice? Si yo metí 3, ¿por qué ahora veo? Porque el Señor no nos exime de los problemas, pero sí promete algo: caminar con nosotros en medio de ellos. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mis queridos, no temamos si por vivir piadosamente vamos a sufrir. Si por vivir piadosamente nos toca sufrir, glorifiquemos a Dios y disfrutemos la compañía de Él, porque estará cerca de nosotros. Eso fue lo que hizo Pablo durante 2 años. Experimentar la gracia, el cuidado, la protección de Dios. ¿Amén? Muy bien. Entonces, la resurrección, hermanos, dense cuenta ustedes que fue la causa del comparecimiento de Pablo. Pero ahora ocurre algo bien especial, hermanos, y es que esa misma resurrección fue la base de la defensa de Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda su defensa, desde el versículo 1 del capítulo 26 hasta el versículo 23, toda la defensa de Pablo fue mostrar cómo la resurrección moldeó por completo su vida, cómo la resurrección afectó por completo su manera de vivir. Hermanos, y hay algo bien interesante que vamos a notar. Ya ustedes lo leyeron, pero lo vamos a notar. Saben que al final de cuentas, la meta de Pablo no era salir libre. La meta de Pablo era testificarle a los que estaban allí. Y por eso él no se victimizó. Y por eso él no comenzó a levantar conmiseración. Lo que él hizo fue testificar de la resurrección. Mis queridos, la resurrección de Jesucristo nos prueba que Él es el Mesías. Y es precisamente esa resurrección de Jesucristo la que hace que la vida de Pablo se moldee. ¿Cómo lo hace Él? Vamos a leer, ayúdenme ustedes a leer los primeros 3 versículos, por favor. Bien fuerte como lo hacen de costumbre, mis hermanos. Primeros 3 versículos del capítulo 26, que es donde se introduce cómo Pablo va a empezar a hablar acerca de la resurrección. Capítulo 26, verso 1 al 3. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Qué era lo que le motivaba a Pablo de que Agripa lo escuchara? Según lo que acabamos de leer ahí. Verso 3, le doy la pista. Porque él era un experto en la ley judía, él conocía las costumbres y las cuestiones, como lo traduce la Reina Valera del 60. ¿Conocía eso Festo siendo un romano? No. ¿Conocía eso Félix siendo un romano? Por eso es que cuando en el capítulo 25 habla de ahí, dice cuestiones acerca de su ley. De un Jesús que está muerto, pero él dice que está vivo. Pero ahora se presenta ante Agripa y Agripa sí conoce bien. Y por eso es que Pablo dice, me tengo por dichoso, es decir, estoy feliz que por fin voy a hablar con alguien que va a entender de qué se trata todo esto. Y les comienza a hablar acerca de la resurrección. Y lo que hace Pablo en primer lugar allí, de esa parte, cuando empieza su defensa, es que Pablo se defendió diciendo que creyó
en la resurrección. Y nótese esto, Pablo creyó en la resurrección antes de ser cristiano. Tengámoslo muy presente. Porque recuerden que él pertenecía a una secta de los judíos que era ¿cuál? Muy bien. Y los fariseos creían que había resurrección de muertos. Entonces Pablo creía en la resurrección de los muertos antes de ser cristiano. Miren ustedes versos 4 al 8. Dice Pablo y comienza a hablar de su vida. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. ¿Qué creían los fariseos? Verso 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Cuál era la acusación de los judíos? Pablo predica que va a haber, y por eso él hace una declaración con una pregunta en el verso 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué Pablo les hace esa aseveración o les habla como con tanta vehemencia a ellos? ¿Les parece asombroso que Dios resucite de los muertos? ¿Por qué Pablo hace eso? Correcto, es que eso es lo que hemos creído toda la vida. Y la pregunta de Pablo es, ¿por qué me van a condenar a mí por anunciar algo que ellos y yo creemos por igual? Entonces, dense cuenta que, ¿cuál fue la base de la defensa de Pablo? La resurrección. Pablo comienza a hablar de esa resurrección y él se defendió diciendo que creyó la resurrección, pero también Pablo se defendió diciendo que comprobó la resurrección. ¿Dónde la comprobó? Deja ahora de hablarnos de esa vida como judío antes de Cristo y ahora comienza a hablarnos de la vida después de judío, pero siendo aún enemigo de Cristo. Ojo con esto. Aquí es donde nos vamos a marcar ahora cómo era Pablo cuando conoce a Jesucristo y dice, a ese lo tengo que perseguir. A los que anuncian a ese Jesucristo lo tengo que perseguir. Y en ese mismo segmento muestra cómo lo convierte. Ese mismo Jesús que él persiguió. Vamos a mirar, por favor. ¿Cómo comprobó Pablo la resurrección? Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien que me ayude a buscar mientras leemos, alguien que lee en voz alta, Mateo capítulo 28, del 11 al 15, y que me lo ayude a leer en voz alta ahora que yo le diga, para poder entender estas palabras de aquí del verso 9. Voy a leer de nuevo el verso 9, mis hermanos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Yo quiero hacerles la pregunta, ¿por qué razón Pablo comenzó a hablar o creyó que era una obligación, un deber de él, perseguir a todos los que creían en el nombre de Jesús de Nazaret? ¿Cuál era la razón por la cual Pablo encerraba a santos, mataba santos fieles, no el apellido, a creyentes, para no crear confusión? ¿Por qué Pablo perseguía creyentes, encarcelaba a creyentes, mataba a creyentes? Que esa era la manera como él expresaba ir en contra del nombre de Jesús. ¿Por qué Pablo hacía eso? El capítulo 28 de Mateo nos tiene la respuesta. ¿Quién me lo ayuda a leer versos 11 al 15? Una voz bien fuerte.
¿Cuál dicho se escribió Mateo? Que cuál dicho para su época se había divulgado entre los judíos. ¿Cuál dicho se había divulgado? Que el cuerpo de Jesús, que él no había resucitado, que qué había pasado con él. Se habían robado el cuerpo. Eso se difundió entre ¿quién? Entre los judíos. ¿Y qué nacionalidad era Pablo? Judía. Entonces, ¿qué creía Pablo? Que se habían robado el cuerpo. Entonces, ese Jesús era un farsante que murió en la cruz. Y como era un farsante que murió en la cruz y no resucitó, todos los seguidores de él estaban difundiendo mentiras dentro del judaísmo. Y Pablo, siendo un fariseo celoso, ¿qué es lo que dice? Yo tengo que proteger la religión verdadera. Y comienza a perseguirlo sobremanera. Entonces, para Pablo, recuerden, hasta este punto, para Pablo, ¿cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba Jesús? Muerto. Y por eso Pablo, ¿a quién perseguía? A todos los que siguieran a Jesús. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Miren lo que sigue diciendo él. Verso 12. Ocupado en esto, permítanme preguntarles, ocupado en esto, ¿qué es esto? Muy bien, ocupado en perseguir cristianos, en ir contra Cristo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una voz, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Alto ahí un momento, mis hermanos, alto ahí. Piensen en el choque que tuvo Pablo. Hasta ese momento, para Pablo, ¿cómo estaba Jesús? Y la respuesta que le da esa voz desde el cielo es, ¿yo soy quién? Al escuchar esa voz, evidentemente Pablo entiende que ese Jesús que él perseguía, ¿cómo está? Imagínense ustedes uno al pie de un ataúd y que uno diga qué calor y el muerto diga cierto. ¿Ah? No le pase como el viejito el chiste del viejito imprudente, que fue a una funeraria, estaba ahí dándole el sentido pésame a los dolientes, ¿no? Y se tropezó y dijo, uy, casi me mato también. Así estaba Pablo, hermanos. Un choque grandísimo. Porque él había creído, ese Jesús está muerto. Pero ahora ese que él cree que está muerto, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso es que el capítulo 9, cuando se registra la conversión de Pablo, porque recuerden que aquí está Pablo recordando lo que pasó, pero en el capítulo 9, donde se describe la conversión de Pablo, Pablo le hace dos preguntas al Señor. Primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Y apenas el Señor se identifica, la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué fue lo que logró el cambio de Pablo de perseguidor a testigo de Jesucristo? Que se dio cuenta que el muerto no estaba muerto, que el muerto estuvo muerto, pero que 3 días después, como lo había prometido, había resucitado. Y haber entendido que el Salvador del mundo había resucitado de entre los muertos, hizo que consagrara a él toda su vida. Y por eso cuando los hermanos, antes de él empezar el viaje hacia Jerusalén, le ruegan, Pablo, no se vaya porque el Espíritu Santo dice que lo van a maltratar, que lo van a encarcelar, que le va a ir muy mal. Y los hermanos, amando a Pablo, le dicen, Pablo, no se vaya. Pablo, con el convencimiento del mundo, no con rabia, pero sí con el convencimiento, les dice, ¿ustedes qué hacen partiéndome en dos el alma?
si yo estoy dispuesto no solo a sufrir por Cristo, sino también a morir por Él? ¿De dónde surge ese convencimiento? ¿De dónde surge esa transformación, mis queridos? De la resurrección. Por eso les digo, hermanos, que la resurrección es una verdad transformadora. Ahora quedamos en el versículo 15. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Verso 16. Termina la voz de decirle, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es lo que le está hablando a Pablo el Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado le dice a Pablo, yo me aparecí hoy a ti, pero también, según la parte final del verso 16, luego me seguiré apareciendo a ti. Y por eso tenemos que Pablo es el último de los apóstoles, porque fue el último y él se identifica como un abortivo, que quiere decir que fuera de tiempo le apareció el Señor Jesucristo a él para hablarle. Pero también nos dice que esa resurrección se da para comisionar a Pablo que vaya a los gentiles. Y en el verso 18 se hace una síntesis, un resumen de lo que es el Evangelio y un resumen de lo que debemos anunciar nosotros debido a la resurrección de Cristo. Hermanos, debido a la resurrección de Cristo, es que nosotros podemos anunciar que hay salvación en Él para que se abran los ojos, que hay salvación en Él para que se conviertan de las tinieblas a la luz, que hay salvación en Él para que se conviertan del poder de Satanás a Dios, que hay salvación en Él para recibir por la fe que es en Él el perdón de pecados, pero también para recibir herencia entre los santificados. ¿Dónde está la herencia, el poder, el perdón de pecados, la conversión? ¿Dónde se encuentra eso? ¿Dónde está el poder de que uno hable y que los muertos espirituales vivan? De que aquellos que son enemigos de Dios ahora sean sus hijos. ¿Dónde radica todo ese poder? En que Cristo resucitó de entre los muertos. Hermanos, la resurrección de Cristo es una verdad transformadora. Y aquí vemos entonces a Pablo, que se defendió porque creyó en la resurrección, porque comprobó la resurrección, y él termina esta parte diciéndoles que su defensa la radica en que él se dedicó única y exclusivamente a predicar la resurrección. Miren ustedes los versículos 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Que en otras palabras, o en términos positivos, ¿cómo podemos traducir no fui rebelde, pero de manera positiva? Obedecí. Hermanos, uno de los resultados naturales de creer en Jesucristo, ¿saben cuál es? La obediencia. Se dan cuenta que cuando uno conoce al Señor Jesucristo, una palabra o una expresión común que le hacen a uno es, la religión se lo prohíbe. ¿Se han dado cuenta? ¿Les ha pasado? Usted no hace tal cosa, la religión se lo prohíbe. Y yo pregunto, hermanos, ¿la religión no lo prohíbe? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, ¿por qué dejamos de hacer lo que antes hacíamos y que era desagradable a Dios? Porque hay un resultado natural en todo aquel que ha conocido a Cristo. Y el resultado natural es, yo deseo obedecer a Dios y obedezco, no solo lo deseo, lo hago. Es por esa sencilla razón. Y por eso cuando alguien a mí me pregunta, pastor, ¿cómo puedo saber yo si verdaderamente soy salvo? Una de las cosas que yo le pido a esa persona que analice es, analice si usted obedece a Dios. Porque la obediencia a Dios es un resultado natural del cristiano. No estoy diciendo que siempre lo va a obedecer. Los cristianos desobedecemos y pecamos. Pero ¿qué hacemos después de desobedecer y después de pecar? Nos arrepentimos, confesamos y seguimos adelante. Amén. Bien, mis queridos.
Entonces Pablo se defendió diciendo que predicó la resurrección y miren cómo lo hace. No fui rebelde a la visión celestial, verso 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿A qué se dedicó Pablo después de haberse encontrado con Jesucristo resucitado? Aquí lo dice. A predicar que se arrepintieran y que se convirtieran. Verso 21. Por causa de esto, no por ningún crimen, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido, miren, me encanta esto como lo dice Pablo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Les hago una pregunta, cuando quisieron matar a Pablo en el templo, ¿bajó un ángel del cielo o bajó a Jesucristo para librar a Pablo? ¿Quién entonces libró a Pablo de los judíos? Los soldados, los guardas. Fueron los soldados los que libraron. Pero Pablo, ¿por qué no dice habiendo obtenido auxilio de los romanos? Porque Pablo entendió, cualquier ayuda que llegue a mi vida tiene un solo origen. Viene de parte de Dios. Cualquier ayuda viene de parte de Dios. Dense cuenta, hermanos, que cuando nosotros perdemos la ayuda por algún lado, no demora en abrirse la ayuda por otro lado. Y esto es bueno, saben, para que evitemos dos cosas. Una, no odiar a las personas que nos fallan. Y dos, no idolatrar a las personas que mantienen fieles. Porque si esta persona se ha mantenido fiel es porque Dios la ha sostenido. Y si esta persona me falló, Dios es poderoso para restaurarla a ella y para suplirme a mí también. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, por eso es que Pablo dice aquí, habiendo obtenido auxilio de Dios. Habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pregunta, ¿de dónde sacaba Pablo toda la enseñanza de él? Según la parte final del verso 22. Decir, hermanos, los profetas y Moisés es el equivalente a que nosotros hoy en día digamos el Antiguo Testamento. Ese es el equivalente. Entonces podemos leerlo así, no diciendo nada fuera de las cosas que el Antiguo Testamento dijo que había de suceder. Y fíjense ustedes que el verso 22 no termina con un punto. ¿Con qué termina el verso 22? Con 2 puntos. ¿Y qué quieren decir los 2 puntos? Que viene una explicación. Es decir, una explicación de lo que dicen los profetas y Moisés, una explicación de lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el mensaje de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías? ¿Cuál es el mensaje? Bien, verso 23, que a Cristo le tenía que pasar una cosa, ¿qué? Padecer. Pero que también le tenía que pasar una segunda cosa, ¿cuál? Y tenían que pasar esas 2 cosas para que pudiera darse una tercera cosa, ¿cuál? O sea, todo el Antiguo Testamento lo resume Pablo en un solo versículo. Todo el Antiguo Testamento es, Cristo tenía que morir o padecer. ¿Por qué razón Cristo tenía que morir o padecer? Porque así Él pagaría por nuestros pecados. Pero el Antiguo Testamento dijo que también Cristo tenía que resucitar. ¿Por qué Cristo tenía que resucitar? ¿Por qué? A ver, ¿por qué Cristo tenía que resucitar? Porque la resurrección es la prueba de que Dios aceptó el pago en la cruz. Y ya que nosotros tenemos un mensaje seguro de que los pecados del ser humano fueron pagos, recuerden que Cristo no murió por unos pocos elegidos. La Biblia lo dice con claridad. De tal manera amó Dios. ¿Por quién murió Cristo? Por todo el mundo. Por eso nosotros podemos proclamar y decirle a cualquier persona, Cristo le ama y Cristo murió por usted. Pero usted necesita creer para ser salvo.
Ahí se resumen todo. Y ese es, permítame ponerle entre comillas, el crimen de Pablo. Ahora, si ustedes notaron, toda la defensa de Pablo que se basó en la resurrección, toda la defensa de Pablo fue hablando de su vida. Cómo él vivió siendo fariseo, cómo él persiguió a los cristianos, cómo él escuchó a Cristo y cómo él predicó a Cristo. ¿Sí se fijaron? Es decir, que él lo que comienza a hacer, hermanos, es a decirle a los demás cómo la resurrección de Cristo afectó toda su manera de vivir. Y esto, hermanos, miren ustedes qué cosas hizo Pablo en el verso 10 y 11. ¿Qué cosas hizo Pablo en los versículos 10 y 11? Encarcelar, matar, castigar, muy bien, forzar a blasfemar. Dice, y enfurecido sobremanera contra ellos. ¿Qué quiere decir? Que cómo era el estado natural de Pablo. Rabia, odio, violencia contra esos herejes cristianos. Pero todo eso fue transformado. ¿Por qué razón? Por la verdad de la resurrección. Y aquí aprendemos, mis queridos, que la resurrección es poderosa para transformar aún la peor vida. La respuesta para la persona que no viene a Cristo, porque tiene un pasado muy oscuro, es que esa persona tiene que dejar de pensar tanto en su pasado y comenzar a pensar en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. A mí me llama la atención que el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo y cuando ¿quién eres? El Señor Jesucristo no le dijo más que estas palabras: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero no comenzó el Señor Jesucristo a echarle en cara a Pablo: pero es que usted persiguió a los míos, pero es que usted encarceló a los míos. Es decir, el Señor Jesucristo, permítame este término, no comenzó a restregarle los pecados a Pablo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Agarrar a Pablo y proyectarlo para el futuro. Hermanos, con frecuencia compruebo que tenemos más preocupación nosotros por el pecado que Dios. Porque en ocasiones nosotros miramos el pecado pecaminoso para frenarnos. Y Dios quiere que miremos el pecado pecaminoso no para que eso nos frene y nos llene de culpas. Dios quiere que si nosotros vamos a mirar una parte de nuestro pecado pecaminoso, sea para entender que a pesar de ese pecado pecaminoso, la gracia de Dios me salvó, la misericordia de Dios me rescató y ahora soy una nueva criatura y por eso puedo vivir para Él. Mi querido, si tú piensas que eres muy sucio para acercarte a Dios, yo debo decirte que tienes toda la razón. Pero con eso debo decirte que precisamente esa es la gracia de la gracia. Agarrar a personas que no lo merecen y darle vida, y darles salvación, y darles redención, y darles reconciliación. Esa es la gracia de nuestro Dios. Mis queridos, prediquemos con vehemencia que en Jesucristo, quien resucitó de los muertos, hay perdón, hay salvación. Y aquel que esté considerando mucho su pecado, llevémoslo a que mire la cruz de Cristo, para que entienda que en Él hay salvación. Amén. Bueno, hermanos, y esto nos permite llegar en tercer lugar a considerar que la resurrección fue la fuente de la persuasión de Pablo. Versos 24 hasta el 32. Si ustedes observan, la persuasión de Pablo fue hecha con reverencia, porque él le dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. ¿Cómo hubiera respondido Pablo si hubiera sido el enfurecido que acabamos de leer en los versículos 9 y 10? Más loca será su... Pero no, ya estamos hablando de un Pablo que conoce a Cristo,
que experimentó el poder de la resurrección. Y miren cómo Pablo presenta con reverencia esa persuasión. Le dice Pablo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿La blanda respuesta? No estoy loco. Imagínense, Festo le está diciendo a Pablo, loco. Y Pablo le está diciendo a Festo, excelentísimo. Esto, hermano, nos da una idea de cómo tenemos que responder cada vez que nos tratan mal por ser cristianos. Ayer en la entrega de volantes compartíamos con los hermanos y hubo personas que muy gustosamente recibieron, pero hubo otras que no. Pero imagínense nosotros ponernos a pelear con los que dijeron no. No tendría sentido, ¿verdad? Tenemos que hacer la obra de Cristo confiando en Cristo y eso nos va a permitir responder a la maldición con bendición. Cuando les digan locos, entonces ustedes tienen que responder, excelentísimo. ¿Cierto? Bien, y ahí es donde se ve la obra de Cristo en nosotros. Pero también, hermanos, la persuasión, aparte de reverencia, la persuasión fue hecha con convencimiento, porque una cosa es la reverencia, hermanos, y siempre la debemos conservar, pero no confundan la reverencia con cobardía. Porque la reverencia se mantiene, pero también la valentía para decir las cosas. Hay que anunciar. Ayer a mí me llamó la atención que Juan Diego, quien lo ve tan penoso, pero Juan Diego iba a entregar el volante. Y cuando le ponían mala cara, le decían que no, él les decía esta pregunta. ¿Usted sabe que todos nosotros nos vamos a morir? Y la persona le decía, sí, claro. Decía, qué bueno morirse estando a paz con Dios. Y esa es la información que yo le quiero entregar. ¿Insultó a la otra persona? No, fue respetuosa. ¿Pero eso hizo que callara la verdad? No, la verdad hay que decirla. La verdad hay que decirla. Entonces, hermanos, por esa razón, es que dice el verso 26, miren el convencimiento de Pablo, pues el rey sabe estas cosas. ¿Cuál rey? ¿Cómo se llama? Agripa. Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me ven, fueseis hechos tal como yo soy, excepto estas cadenas. Fueseis hechos tal como yo soy. ¿Cómo? Cristiano, creyente, pero con una diferencia. Que no tengan las cadenas. Miren que no les desea mal. Miren, Agripa quedó entre la espada y la pared. Porque Pablo le pregunta, ¿crees tú a los profetas? Si él responde, sí, creo a los profetas, él tenía que admitir que Jesús era el Mesías. Pero si él decía, no, no creo a los profetas, se mete en problema con el liderazgo de los judíos. Por eso, como político que se respete, desvió el asunto. Y le dijo a Pablo, no le dijo ni sí ni no, sino que le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Una traducción más literal sería algo así como, ¿crees tú que con tan poco me vas a convencer de ser cristiano? Por eso es que Pablo le responde, sea por poco o por mucho. Mis queridos, Agripa es un ejemplo triste de lo que no se tiene que hacer con el Evangelio. Agripa comprendió la palabra, oyó la verdad, pero rehusó hacer algo al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que su intelecto recibió la información, que sus emociones fueron tocadas, pero su voluntad siguió allí, inmóvil. Y por eso la parte final, hermanos, nos registra que la persuasión fue hecha con inocencia. Porque Agripa puede que se resistiera a creer en Cristo,
pero no podía negar la verdad. Versículo 30 al 32. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, es decir, los poderosos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ¿cuál era el tema de conversación? Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? ¿Saben que Pablo persuadió? Y Pablo persuadió con la resurrección apelando a la razón, al intelecto. Por eso Pablo les dijo, ¿ustedes creen que es una locura hablar de la resurrección? Agripa, ¿tú crees en la resurrección? Agripa, ¿tú crees en la ley? Hermanos, los burladores hacen burla porque no pueden hacer otra cosa. Pero aunque hagan burlas de la resurrección, nosotros debemos mantenernos firmes en la verdad de Dios. Y es que la resurrección es coherente. Y la resurrección, hermanos, hasta en el mundo natural la percibimos. Nos comemos un mango, tan rico que es el mango. Agarramos la pepa. ¿Qué tiene que pasarle a esa pepa para que salga un árbol vivo de ahí? ¿Qué tiene que pasarle primero a la pepa? Morir. Entonces se mete la pepa para que se muera, para que se entierre. Y de esa pepa muerta, ¿qué sale? No sale otra pepa. Sale un árbol. Y esa es precisamente la analogía que toma Pablo en 1 Corintios 15 para decirnos que la resurrección no es algo de locos, porque la resurrección incluso en el mundo natural la dejó Dios evidente. Y si Dios hace eso con una pepa de mango, ¿será que le queda difícil resucitarnos a nosotros de entre los muertos? Hermanos, la resurrección es una verdad transformadora. Y necesitamos entender esto, que Pablo fue encarcelado por un solo motivo, predicar la resurrección. Pero fue precisamente la resurrección la base de la defensa del apóstol Pablo para mostrar cómo esa resurrección transformó toda su vida. Y para concluir esa etapa de Pablo, lo que él hace es que no deja el tema de la resurrección como algo general, como una teología, como una doctrina allí, sino que la aplica automáticamente y por eso llama a los demás a que se arrepientan. Y mis queridos, la resurrección no es una fábula. La resurrección no es un cuento de ficción. La resurrección, mis queridos hermanos, es una verdad transformadora. Quiero hablarle primero a los creyentes, a cada creyente que está acá, a cada persona, hombre, mujer, que confiesa que Jesucristo es su Salvador. Si tú quieres que tu vida sea transformada, aprópiate, interioriza y ama la verdad de la resurrección. Te voy a dar solo 3 ejemplos. Si tú aprecias la resurrección, tú vas a entender que un día vas a tener que estar de pie ante Dios y darle cuenta de lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo de Cristo. ¿Y sabes a qué te va a motivar eso? Según 1 de Juan 3 te va a motivar a la santidad. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es. Si tú tienes esa confianza, el servicio a Dios va a crecer. Porque después de terminar el capítulo 15 de 1 Corintios, que es donde se habla de la resurrección, Pablo termina en el versículo 58 con estas palabras. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Y si tú quieres que tu vida sea transformada, pasar de la tristeza al gozo, la resurrección es lo que tú necesitas. 1 Tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 en adelante, registra, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Mi querido, si tú quieres tener una vida llena de gozo, si tú quieres ser cada día un más fiel servidor del Señor, si tú quieres cada día vivir una vida más santa para la gloria de Dios, tú necesitas apropiarte de la resurrección de Jesucristo. Los discípulos pasaron de cobardes a valientes. Los discípulos pasaron de tener miedo a tener valor.
únicamente porque entendieron, mi Salvador resucitó de entre los muertos y un día Él me levantará a mí de entre el polvo. Y para aquel que no ha creído en Cristo, es debido a la resurrección que usted necesita estar en paz con Dios. Porque si usted, a como lo enseñan algunas sectas, muriera y se aniquilara, no tendría sentido nada en esta vida. Pero la Biblia dice que la eternidad es para toda aquella persona que nace. Para toda aquella persona, por el simple hecho de nacer, ya hay eternidad. Una eternidad de salvación, una eternidad de condenación. Pero hay eternidad para ambos. Y hoy le hago el llamado a usted. Si aún no ha creído en Cristo, si aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, usted va hacia una eternidad de condenación. Pero hoy eso puede cambiar. Y hoy Cristo quiere cambiar su destino, para que usted no vaya a una condenación eterna, sino para que cree en Él como su único y suficiente Salvador, y así vaya a una salvación eterna. Mi querido, Cristo le ama. Él murió en la cruz por sus pecados. Mi querida, Cristo te ama. Él murió en la cruz por tus pecados. Ven hoy a Él, porque en Él no hay un Salvador pobrecito que mataron en la cruz. En Él hay un Salvador poderoso, que venció la muerte, que venció a Satanás y que es capaz de dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre de los cielos, gracias por tu palabra bendita. Un capítulo, mi Señor, que nos habla de la resurrección de una manera majestuosa y de cómo ésta transformó la vida del apóstol Pablo. Y sabemos, Señor, que la resurrección es una verdad transformadora por la cual también puede transformar nuestra vida. Glorifícate, mi Señor, al hacer que nosotros seamos cristianos conscientes de la resurrección, para que toda nuestra vida sea transformada y vivida para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.